¿Cuál es la diferencia entre la mayoría simple y la mayoría absoluta? La mayoría simple es la mitad más uno de los presentes en el pleno de la Asamblea y la mayoría absoluta es la mitad más uno de los integrantes, de los 137 asambleístas. ¿Correcto? Con el voto favorable, ¿de qué tipo de mayoría las comisiones aprueban los informes de los proyectos de ley? Con el voto de la mayoría absoluta rigen las mismas normas que para el pleno de la Asamblea Nacional. El presidente de cada comisión es el que tiene voto dirimente en caso de no tener una aprobación o una aprobación. ¿Correcto? ¿A qué órgano de la Asamblea una comisión especializada permanente debe notificar que dará seguimiento y evaluación a una ley? Alcalde y a través de su unidad de seguimiento de proyectos de leyes. ¿Correcto? ¿Cuántos debates realizará la Asamblea para aceptar la renuncia voluntaria del jefe de Estado? Un solo debate en una sola sesión con el voto de la mayoría calificada. ¿Correcto? ¿Qué órgano de la Asamblea se encargará de la calificación de un proyecto de ley? El CAL es una de sus atribuciones. El CAL califica los requisitos de forma y lo envía a una comisión especializada. Correcto. ¿Qué opina de quienes van a la Asamblea y leen mal un documento? Bueno, más allá de que leer no está prohibido en sí por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, creo que es un acto que deberíamos cambiar, que nosotros como ciudadanos debemos lamentar, porque de paso que leen, hay casos en los que ni siquiera leen bien, y creo que eso deja un mal ejemplo a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes que quieran incursionar en política, que es tan necesario hoy en día. Creo que es algo que debemos lamentar. ¿Usted sabe leer? Sí, por supuesto. Uno menos. Alicia Llanes Cosío. María Dolores tenía como 200 años. Se sentía bien, vivía contenta y saludable y no quería morirse. Todas las mañanas, apenas abría los ojos, tomaba sus pastillas contra la vejez. Guardaba en su mesa varios frascos de pastillas, gracias a la treta de ser cliente de algunos geriatras, quienes, atraídos por su innata simpatía y por la gracia con que relataban los acontecimientos de los tiempos viejos, le suministraban la medicina pasando por alto la prohibición de proporcionar las pastillas a las personas que hubieran llegado a cierta edad. ¿Cuál es la diferencia entre la mayoría simple y la mayoría absoluta? La mayoría simple es la común, la que normalmente encontramos en comunidad, pienso yo. Y la absoluta es No, aquella, hablamos dentro del pleno. Como esta parte aquí cómo es la dinámica dentro del pleno, las funciones y todo aquello. Entonces, dentro del pleno, ¿cuál es la diferencia entre la mayoría simple y la mayoría absoluta? pienso yo que la mayoría simple son aquellos legisladores que están sin ser autoridades como presidentes de comisiones, y la absoluta es aquella determinada por representantes de las diversas comisiones que se plantea en la Asamblea. Ya, la respuesta es incorrecta. La ley señala que la mayoría simple es el voto favorable de la mitad más uno, pero de los asambleístas presentes en el pleno. Y la absoluta es el voto de la mitad más uno, pero de los que integran en total la asamblea. ¿A qué órgano de la asamblea una comisión especializada permanente debe notificar que dará seguimiento y evaluación a una ley? A la Asamblea en general, a la Asamblea en pleno. Alcalde tiene que Ya, notificarle. ¿Cuántos debates realizará la Asamblea para aceptar la renuncia voluntaria del jefe de Estado? dos debates. Uno. Ah, ya. Sí, el artículo 34 señala que es un solo debate y con la mayoría absoluta de sus integrantes. ¿Qué órgano a la Asamblea se encarga de la calificación de un proyecto de ley? El tal Correcto. ¿Qué opina de quienes leen mal en el Pleno? que no tienen la preparación académica para poder hacer esa disertación, esa lectura. ¿Cree que es dentro del tono de la academia que no puedan leer bien algún documento? Precisamente pienso que una persona debe estar preparada para dar su trabajo como se lo solicita en cualquier institución. Definitivamente, pienso yo personalmente que que la Asamblea está como órgano legislativo. Pero también nosotros siendo ciudadanos, desde cualquier sector público o privado, también debemos demostrar esa legislación, ¿no? Con nuestro buen comportamiento, con nuestra buena participación como conductores de una institución, de una empresa pública, de una empresa privada. Entonces, el tema de leer y el tema de tener una ortografía significa preparación.
¿Cuál es la diferencia entre la mayoría simple y la mayoría absoluta? Bueno, la mayoría simple es la que es la mitad más uno. Y la mayoría absoluta es cuando tiene usted prácticamente las tres cuartas partes de los asambleístas. Ahí es incorrecto. La mayoría simple es la mitad más uno, pero de los presentes. Y la absoluta es la mitad más uno, pero de todos los que conforman la asamblea. No, lo otro que me dijo era La simple es la mitad más uno. Y el resto le dije que es a ver, ya le contesté. El resto es las terceras partes. Cuando hablamos de eso es del conglomerado total, 237 asambleístas. Usted me dice de la tercera parte es la mitad más uno, pero de todos. O sea, las dos son la mitad más uno, pero de la simple es de los presentes, los que se encuentran allí. Los que están en el quórum. Ya, y el otro es el quórum que tiene que ser con la mitad más uno. Ya, y la mitad es cuando es de los 137 asambleístas que están ahí pues presentes, la mitad uno. Ok. Hacemos la siguiente pregunta. Con el voto favorable, ¿de qué tipo de mayoría las comisiones aprueban los informes de los proyectos de ley? Pero repítame, no le escucho. Con el voto favorable, ¿de qué tipo de mayoría las comisiones aprueban los informes de los proyectos de ley? Los proyectos de ley debe ser con la mitad, la mayoría absoluta de la comisión. Correcto. ¿A qué órgano de la Asamblea una comisión especializada permanente debe notificar que dará seguimiento y evaluación de una ley? Al CAL, me imagino. Correcto. ¿Cuántos debates realizará la Asamblea para aceptar la renuncia voluntaria del jefe de Estado? ¿Cuántos debates debe realizar la Asamblea para aceptar la renuncia voluntaria del jefe de Estado? Bueno, debates, simple y llanamente la Asamblea está obligada a conocerlo, el motivo de la renuncia, la causal por la cual renuncia el primer mandatario. Y luego, pues por supuesto, le corresponde al Pleno de la Asamblea conocerla y aprobarla. ¿Sin debate o con debate? Yo no creo que sea, bueno, sí un debate puede ser necesario porque debe haber personas que están a favor de la renuncia y otras que están que no quieren aceptarle la renuncia. Obviamente puede producir un debate natural. Con un debate se tiene que aprobar la renuncia voluntaria. ¿Qué órgano de la Asamblea se encargará de la calificación de los proyectos de ley? ¿Qué órgano de la Asamblea se encargará de la calificación de los proyectos de ley? Proyecto de ley. Bueno, debe ser la comisión pertinente que primeramente debe estar conociendo un proyecto de ley, porque hay varias comisiones y cada comisión tiene la facultad de conocer los proyectos de ley que se estén elaborando y luego tendrán que ser sometidos al pleno. Okay. El órgano de la Asamblea que debe encargarse de la calificación es el CAL. ¿Qué opina de las personas que van al pleno y leen mal un documento? Que no saben leer. Es lo menos que le puedo decir. Si leen mal el documento es porque no saben leer, están muy distraídos. El cuento se llama Uno Menos. Alicia Llanas Cosío, Quito, 1929. Obra narrativa. Bruna Soroche y los tíos. El beso y otras fricciones. Yo vendo unos ojos negros, más allá de las islas, la Virgen Pipona. La muerte es como un camello negro que se arrodilla ante las puertas de todas las casas. ¿Cuál es la diferencia entre la mayoría simple y la mayoría absoluta? ¿En la asamblea? Sí, sí, cuando ustedes tienen que votar, ¿no? Hay una mayoría simple y una mayoría absoluta. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? Ya, dependiendo los votos, por ejemplo, mayoría simple, los 70 votos que se requieren para aprobar una ley, esa es una mayoría simple. En este caso, cuando están ahí los asistentes, en ciertas leyes se pueden aprobar con mayoría simple, es decir, de los presentes. En cambio,
Para otras votaciones se requiere de la totalidad de los asambleístas, es decir, de los 137, los 70. Hay muchas resoluciones que se pueden aprobar con los presentes, es decir, una mayoría simple de los presentes que estén de los que constataron quórum. Correcto. Así es, la mayoría simple, que el voto favorable de la mitad más uno, de los presentes, y de la absoluta, en cambio, es de lo que queda totalmente la asamblea. ¿Correcto? La segunda pregunta es, con el voto favorable, ¿de qué tipo de mayoría las comisiones aprueban los informes de los proyectos de ley? Se requiere mayoría absoluta. Correcto. Es decir, la mayoría de asambleístas, por ejemplo, la mayoría de comisiones estamos conformadas de 9 miembros. Hay algunas que tienen otros números dependiendo las comisiones, pero en el caso de la comisión en la que yo estuve, se requiere, por ejemplo, que estemos 5 personas para poder aprobar, para dar quórum. Correcto. ¿A qué órgano de la Asamblea una comisión especializada permanente debe notificar que dará seguimiento y evaluación a una ley? Al CAL. Correcto. ¿Cuántos debates deberá realizar la Asamblea para aceptar la renuncia voluntaria del jefe de Estado? Para aceptar la renuncia del jefe Voluntaria. de Estado. Voluntaria, eso en una sesión se puede, no necesita debate, en una sesión. No debate, sin debate o con debate. No, o sea, con debate, pero los proyectos de ley son 2 sesiones, es decir, 2 debates. Los casos para aprobar en el día y en este caso se vota eso de 2 sesiones. Ya, ahora, para aquí, para dejar un poco claro, ¿sería un debate o 2 debates para aceptar la renuncia voluntaria del jefe de Estado? ¿O ninguno? Tengo entendido que es, o sea, que en una convocatoria se pone en el orden de esto se debate, posterior a eso se somete a Sí, votación. queremos saber el número de debates. Ay, no estoy clara ahí. Yo creería que solo es un debate. Correcto, es un solo debate. Siguiente pregunta. ¿Qué órgano de la Asamblea se encarga de la calificación de un proyecto de ley? El CAL, el Consejo de Administración, uno ingresa al proyecto de ley, pasa por el CAL, ellos califican el proyecto previo igual a un informe de la Unidad Técnica Legislativa y posterior a eso, pues se envía a la comisión que el CAL crea pertinente de acuerdo al tema y la afinidad. Correcto. ¿Qué opina de quienes van al pleno y leen mal un documento? Fatal, eso es uno de los temas que han sido criticados. Yo por eso planteé una enmienda a la Constitución para modificar los requisitos para ser asambleísta. Si es que no pueden leer ni siquiera un documento, quiere decir que ni siquiera ellos lo hicieron, ¿no? Está hecho por un asesor y probablemente de esto hemos tenido algunos asambleístas. Ahí vamos a debatir. Muchos leen los documentos que les hacen sus asesores, ni siquiera saben lo que están leyendo y claro, muchas de las veces como en el juicio político, pues hubieron errores hasta en la lectura. Vamos a mandarle a su WhatsApp un fragmento de una lectura. Es de una escritora, Alicia Yanes. ¿Ya lo puedo recibir? Ya, para que usted lo pueda leer este fragmento, el título y 4 o 5 primeras líneas de este texto. ¿De la introducción o de donde ya empieza María Dolores? Así es, donde empieza María Dolores. María Dolores tenía como 200 años. Se sentía bien, vivía contenta y saludable, y no quería morirse. Todas las mañanas, apenas abría los ojos, tomaba sus pastillas contra la vejez.